remarcar, vamos a ver a lo largo del tiempo que muchas veces se ha interpretado el reino de Dios de forma incorrecta. Una de ellas, digamos, se podría remontar desde a partir del siglo IV en adelante, cuando luego del edicto de Milán, bajo digamos, el Imperio Romano, bajo el emperador Constantino, se comenzó a instalarse un poco una idea un tanto peligrosa, que el reino de Dios había llegado a esta tierra a través de la iglesia aliada al poder imperial. Ya la iglesia se había fusionado con el gobierno, ¿no? Entonces la iglesia estaba reinando aquí en la tierra, se podría decir, y fusionó poder político, militar y territorial, y ahí copió estructuras del Antiguo Testamento, estableció sacerdotes al estilo de Levítico, construyó catedrales con el modelo del templo de Israel, y justificaban guerras y cruzadas y conquistas como evangelizando o expandiendo el reino de Dios. Esto era una interpretación incorrecta del reino de Dios que hizo la Iglesia Católica desde un inicio. Pero después tenemos más adelante, luego del descubrimiento de América, vinieron los puritanos llegando a América y ellos ahí entendieron como que la tierra prometida, América, ahora es la Nueva Jerusalén, y creyendo que estaban ahí estableciendo el reino de Dios en esta nueva tierra. Por eso en Estados Unidos hay muchas ciudades fundadas por los puritanos que tienen que ver con la Nueva Jerusalén o Jerusalén, todo porque ellos estaban creyendo que estaban ahí viviendo el reino de Dios. Hoy en día también se da, reaparece el reino de Dios también con estas ideas un poco de otras formas. Cuando se piensa que influir políticamente es establecer el reino, que imponer valores cristianos a una cultura equivale a manifestarlo. Pero nada de esto era el reino de Dios que Jesús vino a anunciar. Podemos estar de acuerdo con que obviamente se valoren, como es, valores cristianos en la sociedad, pero esto no es el reino de Dios. El reino de Dios es otra cosa. Y vamos a enfatizar un poquito más en este ahora y todavía no. Y bueno, algunos en distintas épocas también han pensado que el reino de Dios era solo futuro, que solo se iba a dar en el cielo, que el reino de Dios no era ahora, que no se daba aquí en la tierra. Pero cuando Mateo, por ejemplo, habla del reino de los cielos, no está diciendo el reino que está en los cielos, sino dice el reino de los cielos, el reino que proviene de los cielos, se había acercado, se había irrumpido en nuestra historia. Jesús mismo lo deja claro en Mateo 12, ahí si me quieren acompañar en Mateo capítulo 12, 28 al 29. Aquí Jesús expulsa demonios y lo acusan de hacerlo por el poder de Belcebú. Esto era algo que estaban diciéndole los fariseos. Mateo 12, 28 y 29. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede algo entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. En Lucas 11:21, yo se los leo, hay un pasaje parecido que dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué está queriendo decir acá? Acá Jesús es como que está relatando una invasión, está relatando un reino que invade a otro reino. Entonces de alguna manera está diciendo, bueno, Satanás tenía el reino acá en la tierra. Y Jesús vino, limitó a Satanás y empezó a quitarle gente que le pertenecía.
que estaba inundada o era parte de su reino y empezó a robársela para sí, este botín que habla acá también. Entonces Jesús limitó a Satanás y él empezó a construir su reino, digamos, salvando gente que estaba perdida en el reino de Satanás. Había un hombre fuerte entonces gobernando su casa, pero vino uno más fuerte y lo venció, este Jesús, y comenzó a liberar esos cautivos. Entonces vemos que el Rey Celestial, el reino de la Nueva Jerusalén, que menciona Apocalipsis, el Rey de la era futura, fue puesto por Dios en el vientre de una joven humilde allí para invadir nuestra era. Antes de la consumación del reino, Dios lo tomó y lo puso en el vientre de María para que naciera en nuestra era. Entonces, ese rey de gloria futuro ya estaba viniendo a, digamos, como algunos lo interpretaban antes de tiempo. Y empezó a predicar justamente que el reino de Dios se había acercado. Y vamos a ver que el reino de Dios está entre nosotros y en nosotros. Lucas 19, 20 al 21. Si alguien se anima a leerlo, alguien que lo encuentre. Lucas 17, 20 al 21. Lucas 17, 20 al 21, ¿sí? No, dice, ¿no? Jesús acá dice, no vendrá con advertencia, o sea, va a venir en algún momento, dice, pero dicen, porque el reino de Dios está aquí entre vosotros. Y hoy reunidos aquí para adorar a Dios, para escuchar su palabra, para participar en comunión, estamos viviendo el reino de Dios. El reino está entre nosotros como iglesia y está entre nosotros también como ciudadanos del reino. Gálatas 2:20 expresa que con claridad ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo reina en nuestra vida, Cristo reina en nuestros corazones. Por eso, así como Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado, a donde iba Jesús, el reino iba con él. Y a donde vamos nosotros, el reino va con nosotros. O sea que si un día un compañero, un vecino nos invita a un asado, podemos caer cuando nos abran la puerta y decir, hola, el reino de Dios ha llegado. Creo que no va a entender mucho el chiste, pero el reino de Dios va con nosotros a donde nosotros vamos si somos hijos de Dios. El reino de Dios está entre nosotros. Pero ¿por qué Jesús vino antes de la consumación del reino? ¿Por qué, si en un reino futuro, que Jesús iba a estar en gloria, por qué vino antes de que sucediera eso? Bueno, podemos decir que Jesús vino antes para formar un pueblo, para mostrar cómo se vive bajo su reinado, para anunciar que el reino vendrá en plenitud, pero que ya se puede acceder hoy. A ese reino ya se puede acceder hoy. Dios nos llamó a vivir vidas proféticas de alguna manera. O sea, cuando nos vean a nosotros van a decir, así se vive bajo el reinado de Dios. Así se vive bajo el reinado de Dios. Debería la gente entender eso. Así se vive bajo un gobierno de Dios, cuando Dios gobierna. Vidas que anticipan la era futura. O sea, como estamos viviendo ahora, anticipa lo que va a ser el reino en un futuro. O sea, estamos viviendo bajo los parámetros de un reino que está y que vendrá en su consumación. Y vamos a ver que es un reino del revés. ¿A alguien capaz que le suena esta frase, el reino del revés?
era una canción infantil de una poeta argentina, María Elena Walsh, y hay una canción que relata todo un reino que está patas para arriba, pero se podría decir que el reino de Dios es un reino del revés. ¿Por qué? Porque está totalmente al revés de lo que son otros reinos en el mundo. Rompe la lógica de cómo son los gobiernos, los imperios, cómo han sido los reinos a lo largo de la historia. Pone en crisis a los demás reinos, invierte los roles y expectativas. En Mateo 11:11, yo se los leo, dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, de los cielos, perdón, mayor es que él. Él había enaltecido la figura de Juan el Bautista, pero dice: el más pequeño es mayor que él. ¿Qué quiere decir? Como lo expresa en otras partes de la palabra, los últimos serán los primeros, ¿no? El que quiere ser mayor deberá ser su siervo. En Mateo 18, 1 al 5 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué está diciendo Jesús? Está invirtiendo los roles. Acá no es el más importante va a ser el más poderoso, el que más influencia tenga. No, está invirtiendo los roles. El reino donde los últimos serán los primeros, el reino donde se da la otra mejilla, el reino donde se camina la segunda milla, el reino donde su rey es el único rey que se arrodilló bajo sus súbditos para lavarles los pies. El rey que fue coronado, pero no con una corona de oro, sino con una corona de espinas. Escuché una vez una historia, una anécdota ahí de alguien que estaba en un aeropuerto y habían tenido un problema con un vuelo que se había cancelado. Y estaba la gente desesperada, ¿no? No, que le tenían todo, ¿no? Seguramente preparado vacaciones, otro era por trabajo. Bueno, ¿cómo que se canceló? No, y una fila larga, todo gente furiosa y triste y desesperada para reclamar allí ante una pobre funcionaria que tenía que reagendar ahí esos vuelos. Resulta que llega un hombre, esquiva toda la fila, se pone adelante y dice: quiero que me resuelva esto del vuelo ya, asígneme otro vuelo y que sea en primera clase, por favor. La muchacha le dijo: señor, hay una fila, usted la tiene que respetar. Y este hombre le dice: ¿sabés quién soy yo? ¿Sabés quién soy yo? La muchacha agarra el micrófono y dice: por favor, acá tenemos un señor desnorteado que no sabe quién es. Así que si alguien lo conoce, por favor, que le diga quién es. Y bueno, a veces nosotros pensamos o podemos creer que somos los protagonistas en la historia. Pero ahí hay una razón para sacarnos un peso de encima. No somos los protagonistas. No somos la última Coca-Cola del desierto, como dice el dicho. Y esto nos quita un peso de encima. No tenemos que vivir vidas para que nos vean, sino que debemos vivir vidas para agradar a Dios. Debemos que vean que Cristo está obrando en nosotros. No somos perfectos, no tenemos que simular perfección. Cristo está trabajando en nosotros. Somos seres imperfectos en que Dios está obrando poco a poco. En este reino, tu compatriota, tu hermano, debe ser considerado superior. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que capaz que vos tenés una buena idea o una excelente opinión, pero no tiene por qué ser mejor que la de tu hermano. Y capaz que tu hermano está viendo otras aristas de la situación, otros ángulos de la historia, y su opinión o su idea vale tanto como la tuya, o tal vez más. Si no sos capaz de verlo, es que no estás viviendo el reino de Dios como debería ser. Debemos considerar a los demás como iguales o mayores, inclusive, que nosotros.
Y algo que vamos a ver también es que el reino de Dios es inclusivo. Y a veces esa palabra nos dan como inclusivo, porque hoy en día esa palabra ha agarrado un poco de connotaciones negativas para nosotros. ¿Por qué? Porque se le está usando hoy en día en los movimientos LGBT y todo eso, ¿no? Que decimos, ah, no, la inclusión. Pero acá me refiero a inclusión, no en la tolerancia al pecado, sino en el acceso al reino de Dios. Porque Dios acepta a cualquiera que lo venga a buscar, a cualquiera que venga arrepentido a buscar a Dios, no importa de dónde venga, cómo se vista, no importa. Dios te dice ven, o sea, venís a buscarlo, después Dios irá transformando tu vida, pero Dios quiere que vengas a Él. Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y acá esta palabra pobres no es una palabra romántica, va a decir, ay no, es una palabra que tiene una connotación muy fuerte, es del griego, viene ptojos, se llama, que viene a significar un mendigo que realmente no tiene nada para comer, pero a un nivel de decir, si no me das algo ahora me voy a morir, a ese nivel. No es que, no llego a fin, no, si no me das algo ahora me voy a morir. Esa connotación tiene esa palabra pobres. Es alguien que necesita totalmente de Dios, si no, no puede vivir. Entonces, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Este tipo de personas que reconocen que no tienen nada, que necesitan totalmente de Dios para vivir, de estas personas es el reino de Dios. Y si, bueno, se viene ahora la campaña, esperemos si Dios quiere, tenemos fe que van a venir personas buscándolo, pero ¿qué pasa si vienen personas que situación de calle, personas que realmente están en situaciones, bueno, con la droga, tantas cosas? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Deberíamos tratarlos iguales o mejores que a otros? ¿Por qué? Porque esas personas, si vienen buscando a Dios, de ellos también es el reino de Dios. Mateo 21:31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Me quiero quedar con esta última parte. Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque eran gente que estaban inundadas también en su vida en el mundo, pero que habían entendido que necesitaban a Dios. Y los fariseos se creían algo frente a Dios. Y Jesús le dijo, no, esta gente que realmente ve que no es nada y que necesita de Dios, está primero en el reino de Dios. El reino donde el rey no tiene problemas en asociarse con pecadores, sino que prioriza extenderles el evangelio y misericordia. El rey no tuvo problemas en que lo asociaran con pecadores, tuvo problemas con la gente que no creían necesitar gracia. La gente dice, no, yo estoy bien delante de Dios porque hago esto, porque hago esto otro. Jesús dijo, no. ¿Se acuerdan aquel hombre que decía, Señor, porque yo hago, no soy como esta persona acá? Y la mujer está diciendo, miserable de mí. Este tipo de personas que dicen, miserable de mí, de eso es el reino de los cielos. No somos nada si Cristo no está en nosotros, si no buscamos que Cristo realmente reine en nuestra vida. Y para ir terminando, quiero ver el reino de Dios y la Santa Cena. Vamos a hacer el pasaje clásico de la Santa Cena, 1 Corintios 11, 23 al 26. Como hasta ahora vimos que el reino de Dios estaba ahora, pero era futuro también.
vimos que era un reino del revés, ¿no? Que todo lo que el mundo hasta ahora asociaba como que era un reino, un imperio, acá no se cumplía eso y era todo distinto. Vemos que era un reino inclusivo, que todos son aptos cuando vienen a buscar a Dios para este reino. Y el reino y la Santa Cena, vamos a ver qué relación hay. 1 Corintios 11, 23 al 26, si alguien se anima a leerlo. Porque yo recibí del Señor lo que también posee el Señor, que el Señor Jesús la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Bien, acá dice, ¿no? Que cuando comemos del pan, dice, haced esto en memoria de mí. Cuando participemos de la copa, dice, haced esto en memoria de mí. Acá Jesús nos está diciendo, haced esto en memoria de mi muerte, aunque está incluido también, ¿no? Ahí dice, haced esto en memoria de mí. Porque Cristo no es solo su muerte, Cristo es una vida de ejemplo que nos mostró para que nosotros supiéramos cómo se vive en el reino. Obviamente que en su muerte y resurrección es que nosotros somos salvos. Allí es que Cristo en esa muerte fue coronado rey. Pero Dios dice acá, Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Quiere que recordemos también su vida, lo que fue Él. A veces cometemos el error, y muchas veces, capaz que los jóvenes me han escuchado más decir esto en alguna aplicación, cometemos el error de decir, ¿qué haría Jesús ante una situación? ¿No? Se nos presenta una situación y dudamos, decir, ¿qué haría Jesús? Y nos preguntamos eso y, oh casualidad, lo que haría Jesús es lo mismo que a nosotros nos parece lo mejor. Entonces, Jesús nos está diciendo, haced memoria de mí. No está diciendo, pensá en qué haría yo. No, haced memoria de mí. No pienses en qué haría Jesús, sino que recordá lo que hizo. Andá a ver qué hizo Jesús ante situaciones similares y hacé lo mismo, imitalo. No pensás, ¿qué haría Jesús? Porque ahí van nuestras ideas metidas, van lo que nos parece correcto y tal vez no está tan correcto. Jesús dice, Jesús nos dejó un modelo de vida, nos dejó un ejemplo de vida para que nosotros imitemos. Debemos ir y ver qué hizo Jesús. Él comió, por ejemplo, con pecadores, se acercó a los rechazados, extendió gracia antes que condena. Y la cena, más allá que está mostrando, yendo al pasado, y se hace en memoria de mí, y está acá Pablo inclusive recordando lo que fue esa cena con los discípulos. También, y obviamente hay una imagen todavía más pasada hacia la Pascua, también hay una imagen futura. La cena mira hacia el futuro, hacia la consumación del reino. Nos recuerda que por ahora, en este reino presente, vamos a practicar la cena de esta manera, como lo hacemos. Pero en un futuro no la vamos digamos, comer recordando a Cristo, sino la vamos a comer con Él. Vamos a participar de la cena con Él. Por eso, en el versículo 26, 1 Corintios 11, 26, dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a participar de la cena de esta manera hasta que Él venga. Y luego que Él venga, vamos a poder participarla con Él. La mesa de hoy es un anticipo, es un ensayo, es una promesa de la cena futura. Un día no recordaremos al Rey, un día cenaremos con Él. Apocalipsis 19:9 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Un día participaremos de la cena con Cristo. Y esto nos tiene que alentar. Somos parte del reino y la cena nos recuerda
la consumación de este reino.